Me gozaba, ¿sabe por qué? Porque yo creo que el anhelo de cualquier ministro, de cualquier pastor, en cualquier iglesia, lo que más anhela y lo que más desea es el crecimiento de la iglesia de Cristo. Eso es lo que más anhela un pastor. Y a veces, hoy mismo me lo decía el Espíritu Santo y me hizo ver, me trasladó a enseñanzas que están impregnadas en libros, en historia, en parte de la historia. Y él me hacía recordar, pero me decía: Iraí, dejen ya de pensar en la multiplicación o en el crecimiento de la iglesia, porque yo me muevo y me manifiesto aún en los lugares donde solamente pueden haber dos reunidos. Y yo decía, eso es bíblico, eso es válido. Pero él me dejaba ver, me trasladaba a los años 40, a los años 50, 60, ¿sí? Donde grandes avivamientos se producían, y Dios me mostraba que esos grandes avivamientos se producían en iglesias pequeñas, en lugares pequeños, donde solamente era el pastor y una persona con su guitarra y a lo mejor una que otra anciana. Y se producían grandes avivamientos en lugares como esos. Y él me decía: porque lo que yo busco es que me adoren, que me reconozcan, que me exalten. Y entonces yo manifiesto mi gloria y mi poder. Yo no me impresiono por las multitudes, porque cuando estuve en la tierra, multitudes me seguían, pero cuando yo los confrontaba, esas mismas multitudes se iban. ¿Y cuántos se quedaron? 12. Y a esos 12 hubo un momento en el que los confrontó y les dijo: ustedes también quieren irse, váyanse. Porque Dios está interesado no en el número, sino en la calidad de honra que se le dé en un lugar. Y él me dijo, recordé, se me fue ahorita el nombre de ese gran avivador, pero entre ellos uno de los actuales ministros que Dios los está usando poderosamente en Colombia. Él cuenta su testimonio y él dice que él llegó a una iglesita pequeña donde el piso era de tierra, y donde dice que él, cuando hicieron el llamado, cayó postrado ahí y solamente había una persona cantando, alabando a Dios, pero con una gloria poderosa. Y dice el pastor que él desde entonces su vida jamás volvió a ser la misma. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar correcto, en el lugar donde se le honra a Dios de todo vuestro corazón. Por eso, amados, yo no sé hoy cómo tú vengas, si cuando tú entonas cantos, alabanzas a nuestro Dios, pero tu mente está en otras cosas, está en el trabajo, está en la familia, está en el problema que quizás enfrentaste esta mañana, el día de ayer, el día de antier, la semana pasada, yo no sé. Pero algo que yo quiero decirte esta tarde es que yo oí claramente que el Padre solamente busca uno que le adore con todo su corazón, que le anhele con todo su corazón, que le honre por lo que Él es y no por lo que Él puede hacer. Amén. Así que cuando vengamos a la iglesia a reunirnos, vengamos con esa expectativa, no de lo que va a hacer con el de junto. Hoy nuestro pastor lo decía: no te enfoques con el de al lado, no te enfoques con él. En la oración de inicio lo decía: el mayor impedimento no es el de al lado, no es el que tú estés viendo el defecto. Ay, mira, ¿por qué no alaba? Ay, mira, le están diciendo que alaba. No,
el mayor obstáculo en nuestra vida es uno mismo, porque no dejamos que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Así que cambiemos esa expectativa, iglesia, de lo que Dios quiere para este tiempo. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por el tema de esta tarde, porque Cristo está preparando su iglesia. Muchos de nosotros sabemos que Cristo viene. ¿Usted sabe que Cristo viene? ¿Qué pasaría si Cristo hoy mismo a esta hora se manifestara y entonces tocara la trompeta y llamara a los suyos? La pregunta es, ¿usted está preparado en este mismo instante? ¿Está preparado? Porque si está preparado, mi amado, yo lo felicito. Pero si aún no está preparado, hoy Cristo le va a dar una palabra. Y esa palabra se titula: fuera de toda contaminación, libres de toda contaminación. Porque Cristo quiere y anhela y está preparando a su iglesia para ese encuentro glorioso con el Rey. Vamos a la palabra de Dios y vamos a usar 2 citas bíblicas para empezar este tema. Y yo quiero, por favor, que vaya al libro de Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15, versículo del 18 al 19. Mateo 15. Aleluya. 18 y 19. Dice la palabra de Dios: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Mire. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. ¿Qué contamina al hombre, amado? Exacto. Pensamientos, homicidios, hurtos, falsos testimonios. Mire qué tremendo. ¿Qué contamina al hombre? ¿Qué contamina nuestra vida? El falso testimonio, el pensar mal. Pero mire, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. Vaya a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 27. Mire lo que la palabra de Dios dice. Vamos a leer versículo 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia ¿qué? Que no tuviese ¿qué? Sino que fuese santa y sin mancha. Comparando estos 2 textos, lo que Cristo actualmente quiere, anhela y desea es que su iglesia se prepare. Es decir, que su iglesia se descontamine, que la iglesia se purifique, que la iglesia entre a un estado de purificación. ¿Por qué? Porque Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha.
¿Por qué quise leerles este versículo? Porque uno de los significados de contaminación quiere decir mancha. Uno de los significados de contaminación quiere decir mancha, sucio, arrugado, impuro. Hoy en día, Dios me permite ver a nivel mundial que su iglesia ha sido gravemente contaminada. Y como lo leíamos en el libro de Mateo, ¿por qué podemos decir, pastora, que la iglesia está contaminada? Simplemente porque dice su palabra en Mateo 15, 18 y 19 que acabamos de leer. Porque del corazón salen, se gestan ahí en el corazón todas aquellas cosas que contaminan al hombre. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Malos pensamientos. Dígame, sea sincero con usted mismo. ¿Usted ha tenido malos pensamientos? Estamos contaminados. Dígame, ¿usted ha matado? Y sabe una cosa, que matar muchas veces no quiere decir que yo agarre un arma y que le dispare o que lo acuchille o que lo ahorque. No, dice la palabra en Santiago que aquel que no ama a su hermano, que aquel que lo aborrece, que aquel que empieza a hablar mal de él, dice que es homicida. ¿Usted ha hablado mal de su hermano en Cristo, en la fe? ¿Ha hablado mal? Porque mire, mi hermano, aquí la palabra de Dios nos quiere confrontar esta tarde. ¿Para qué? Para que veamos nuestra condición del corazón. Porque todas estas cosas, ¿en dónde se producen? En el corazón. Y si el corazón no está limpio, resplandeciente, sin mancha, entonces está todo lo contrario: sucio, manchado, contaminado. Cheque y vea. ¿Alguna vez adulterado? Dice la palabra de Dios en el libro de los Evangelios, Jesucristo diciéndoles a sus discípulos: no solamente yo les digo que vayan y adulteren a aquellas personas que se meten o tienen relaciones sexuales con la mujer o con el hombre prohibido. No, dice Jesucristo, aún mirándole y deseándole, ya adulteró. ¿En dónde? En su corazón. ¿Sabe cuánta gente hoy en día anda viviendo de esa manera? Y yo no estoy aquí para juzgarle, no, de ninguna manera. Yo estoy aquí, ¿por qué? Porque Jesucristo quiere limpiar su vida de esa contaminación. Porque lo quiere hacer libre. ¿Libre para qué, pastora? Para que cuando venga Él en su nube, en su gloria, en su presencia, toque la trompeta, usted esté preparado para ese encuentro glorioso. Porque Él no va a venir por alguien que está contaminado. Él no viene por ese tipo de personas. Él no viene por ese tipo de iglesia. Él viene por una iglesia limpia y resplandeciente. ¿Alguna vez ha fornicado? ¿Alguna vez ha robado? Mire aquí qué tremendo. ¿Alguna vez usted ha dado falso testimonio? Soy cristiano, pero no me busquen, porque entonces me van a conocer. Como dirían por ahí, ah, caray, ¿que acaso no te conocíamos? O soy cristiano en la iglesia, pero en lo secular debieran de oír la boca que me cargo. Soy cristiano, profeso una fe, pero deberían de ver mi comportamiento en lo secular.
Mire, amado, usted puede esconderse de su pastor, usted puede esconderse de quien quiera, del hermano, de quien usted guste, pero del que nunca se va a poder esconder y que todo lo ve y que todo lo escudriña, es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sabe cuando nosotros estamos dando mal testimonio a otros. ¿Por qué tu familia no se ha convertido? Anoche el padre me decía, ¿sabes por qué mucha de la familia de mis hijos, no solamente en altar de Dios, sino en la iglesia en general? ¿Sabes por qué las familias no han querido venir a la salvación? No tanto porque no les predique, no les hable, porque la mayor predicación de tu vida debe de ser tu testimonio. Yo quiero ir a donde tú vas, porque verdaderamente yo veo que cambiaste. Verdaderamente yo veo que tu vida ha sido cambiada y transformada. ¿Qué fue lo que te pasó? Es que tú tienes algo. Ese algo se llama Jesucristo. Pero si estamos contaminados, mis amados, si estamos sucios, si estamos llenos de todas estas cosas que simplemente se están gestando en el corazón, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, simplemente estamos siendo descalificados nosotros mismos. No Dios que nos descalifique, nosotros mismos nos estamos descalificando en el día en el que Él vuelva por su iglesia. Blasfemias, que nuestra boca se llene de cosas que simplemente no agradan a Dios. Dice la palabra que de una fuente no pueden salir dos tipos de agua, dulce o amarga, o es una o es otra, pero las dos no pueden salir. Es decir, que de nuestro interior no puede salir algo bueno y después algo malo. No, de nuestro interior tiene que salir cosas buenas. Pero si no sale algo bueno, mi amado, entonces deberíamos de analizar y examinar nuestro corazón. ¿Cuántos ayunaron el día de ayer? ¿De qué trató el ayuno de ayer? ¿De qué trató? ¿Del qué, mi hermano? Del yugo, de la esclavitud, exacto. De descontaminarnos. Y había una listita, ¿no? ¿De qué nos íbamos a descontaminar? De amargura, odio, rencor, envidias. ¿Cuántos se descontaminaron? No, pastora, nadie, porque somos perfectos. Dios mío, ya que Cristo venga. Yo cada día necesito lavarme y purificarme delante de mi Dios, porque sabe, esta carne quiere dominarnos. Esta carne quiere hacer todo lo contrario de lo que Cristo nos pide que hagamos. Y por eso es que cada día debemos de examinar nuestras conductas, nuestras mentes, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque si es el día en el que Cristo volviera, ¿cómo nos encontraría? ¿Preparados? ¿Limpiados, santificados? ¿Cómo nos encontraría? Y entonces tenemos que desarraigar todo lugar y todo lo que ha ensuciado nuestra vida espiritual y nuestra vida natural. ¿Por qué? Porque en nuestra vida natural son nuestras acciones, es lo que hacemos, y en nuestro interior es lo que está pasando, lo que se está produciendo. Mire, si usted le viene un dardo del enemigo en pensamiento y le dice: no hagas caso de esa enseñanza, mira, tú puedes seguir pecando y no pasa nada, tú puedes seguir haciendo las cosas y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si Cristo viene en ese momento? Mi pregunta es:
vas a llorar amargamente. Porque ya no vas a ver al que sí se preparó. Porque no cree usted, mi amado, que usted va a estar así como, ay, pues todos en familia. No, porque siempre hay un remanente que se está preparando. ¿Y qué pasaría si su familiar ya no está? Si su pastor ya no está, si el hermano de la iglesia ya no está y usted se tenga que quedar. ¿Por qué? Porque no se preparó, porque no se purificó, porque no se santificó, porque no permitió que el Espíritu Santo produjera esa limpieza, que viniera su palabra cada día, porque dice que seremos limpiados y purificados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Entonces tenemos que desarraigar todo lo que esté llenando de impurezas, de pecado, de contaminación, de suciedad. ¿De dónde? De nuestro corazón. Hay dos tipos de contaminación, y esta va a ser la carnal y la espiritual. Si nosotros tratamos con esto, vamos a poder tener una vida como la que Cristo está planeando para nosotros desde la eternidad. Pero si en nosotros hay contaminación espiritual, se va a manifestar en lo carnal. Si hay contaminación en lo carnal, se va a manifestar en lo espiritual. Es decir, viceversa, uno a otro. ¿Por qué? Porque están unidos. Somos un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y si tú te contaminas por lo que oyes, vas a venir a decir chismes, mi hermano. Y entonces yo ya estoy oyendo y yo ya me estoy contaminando, porque tienes razón. Sí, yo creo que sí tienes razón. Y entonces yo ya me voy con eso. Y entonces yo misma empiezo a producir pensamientos. Y si ya mejor no voy a la iglesia, porque sí, yo veo a los hermanos, a veces me saludan, a veces no. No, yo creo que mejor me voy de la iglesia. Y eso es lo más fácil. Yo me pregunto, ¿usted ha doblado rodillas y le ha dicho a Dios: Señor, yo te entrego esto, porque sé que esto es puro chisme y yo no creo a lo que me vengan a decir? Limpia mi oído, limpia mi corazón, limpia mis ojos, límpiame. O nos quedamos con lo que muchas veces la gente viene y nos echa por basura, todas esas cosas que están en esa persona. Y entonces nos empezamos ¿a qué? A contaminar con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que hablamos. Exactamente, mi hermano, con lo que hablamos. Y no crecemos, no avanzamos, no vamos hacia el rumbo, hacia el fin de donde Dios quiere llevarnos. ¿Por qué trajo este tema, pastora? Porque Cristo está interesado en que este año tú inicies un año completamente purificado en Él, limpiado en Él. ¿Por qué? Porque para poder alcanzar las promesas, tú y yo necesitamos estar bien, correctamente delante de Dios. Yo nunca he visto un pecador, nunca, no sé, pastor, pero yo nunca he visto un pecador que peque y que pueda alcanzar bendiciones, porque su palabra dice que el que encubre su pecado no prospera, es decir, no avanza. ¿La Biblia se equivoca? La Biblia es clara. ¿Pero por qué no avanzo? Porque estoy contaminado. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Tú has examinado tu corazón? ¿Tú sabes lo que hay en tu corazón? Porque ahí es a donde se está gestando todo eso, en el corazón. Es en el corazón donde se gestan todas esas cosas. ¿Qué hay en tu corazón? ¿A qué has dado lugar que se aloje esa contaminación, esa basura?
que ha contaminado todo tu ser. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 19. Filipenses 3, 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y mire lo que dice aquí, ¿qué es su Dios? El vientre. ¿Qué significa el vientre? Un lugar de gestación, un lugar donde se gesta vida, un lugar donde Dios ha creado para poder dar vida. Entonces, si yo estoy dando vida a pensamientos erróneos, a pensamientos equivocados, a pensamientos que el diablo me está introduciendo en mi ser, en mi vientre, para yo poderlos gestar, ¿qué es lo próximo que voy a hacer? A caer y a pecar. ¿Por qué? Porque la palabra dice, porque solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Todo lo que tenga que ver con el mundo. Sus pasiones, sus diversiones, sus deseos. Y entonces yo estoy gestando eso, ¿qué? En mi vientre, dentro de mí. Y le estoy dando vida y le estoy dando fuerza. ¿A qué? A lo terrenal, al pecado, a la contaminación, a lo que no viene de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que entonces, una vez dado a luz al pecado, vas a producir muerte. ¿Y todo por qué? Porque se está gestando, porque está ahí, porque tú le estás dando. Y en vez de que deseches todas esas mentiras, toda esa basura del diablo que quiere venir y contaminar tu vida, empiezas una y otra y otra y otra, y entonces tu vida y tu corazón se empieza a contaminar. ¿A fin de qué? A fin de que muchos se pierdan y dejen de alcanzar la gracia y dejen de alcanzar el amor de Dios, y que cuando Él venga simplemente va a encontrar a esa gente sucia, porque no se preparó. Así ya me predicaron y ya me dijeron que debo de amar a mi prójimo. Ay, después, ahorita no, me sigue cayendo mal. Y quizás ese después ya no pueda ser después. Ay, Padre, ahora sí voy a amar. ¿A quién vas a amar? ¿A quién vas a amar en la gran tribulación? ¿A quién vas a amar en la gran tribulación? Si todo va a ser llanto, lamento, todo lo contrario a lo que hoy vivimos: misericordia, perdón, gracia. En la gran tribulación ya no vas a poder amar. ¿A quién vas a amar? ¿Al anticristo? ¿A todos los que te van a matar? Porque dice la palabra de Dios que ahí te va a costar la vida. No, es ahora, mis hermanos, es ahora. Cristo está señalando un tiempo para descontaminarnos de todo lo que ha venido a nuestro corazón, a nuestras mentes, a nuestra vida. ¿Para qué? Para prepararnos, para limpiarnos, para caminar en Él. Pastor, y si no viene en este 2023, no importa, tú te sigues preparando. Y si en el 2024 no viene, no importa, tú te sigues preparando,
¿Por qué? Porque tienes que resplandecer, brillar ante su venida. Y no que Él te encuentre en obscuridad. Vamos a lo que dice 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. ¿Alguien lo tiene? Puede darle lectura, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Cristo viene. Es una promesa. Cristo viene. Puesto que tenemos esa promesa, límpiate de toda contaminación. ¿De qué? ¿Pero qué menciona? De carne y de espíritu. Lo que les mencionaba hace un momento, hay dos tipos de contaminaciones, carnal y espiritual. Sí, en ellas vamos a poder ver cómo si nosotros nos contaminamos desde nuestro interior, viendo acciones, oyendo cosas, hablando cosas, entonces nos estamos contaminando. Pero esa contaminación no solamente va a ser producida en nuestra carne, en nuestros hechos, sino va a ser producida y afectada en nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a alejar de Dios. A ver, dígame usted. Yo se lo digo porque yo lo he vivido. Yo lo viví durante muchísimos años atrás. Alguien que peca se siente indigno y no busca de Dios. ¿Y qué es lo más fácil que hace? Se aleja. Se aleja. Hacemos lo que Adán hizo. ¿Dónde estás, Adán? ¿Y qué hizo Adán? Se fue a esconder. Y después cuando lo encontró y que le dijo, ¿qué haces desnudo? ¿Y qué le contesta Adán? Es que oí tu voz. ¿Y qué tuvo? Miedo, vergüenza. ¿Por qué? Porque había pecado, porque había fallado. Y eso es lo que mucho del pueblo de Dios, eso es lo que hace cuando está contaminado espiritualmente. Lo que menos quiere es buscar de Dios. Cuando uno peca, lo que uno menos quiere es buscar la presencia y la santidad de nuestro Dios, que es santo, puro y limpio. Y entonces lo más entre comillas, lo más correcto es: no me acerco ante esa santidad, no me acerco ante la gloriosa presencia de Dios, y lo que hago entonces es alejarme y dejar de buscar su presencia. Y entonces estoy siendo contaminado espiritualmente. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios se ve afectada. ¿Usted cree por qué nosotros como pastores nuestro mejor o mayor interés es de las vigilias que usted busque de Dios? No porque le obliguemos, aquí nadie está obligado. Alguien me decía en estos días que les invitábamos, tanto hay iglesia aquí como hay iglesia afuera que nos ve en las redes sociales, en las transmisiones, pero alguien me decía, ¿y qué pasa si no ayuno? No pasa nada, aquí no es a fuerza, aquí es voluntariamente. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque lo que más anhelamos y deseamos como pastores es tu crecimiento espiritual, es que tu vida esté santificada, tu vida esté apartada de todas esas contaminaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? No, pastora, yo no sirvo para ayunar. Nadie sirve para ayunar, porque dígale a su carne si quiere ayunar. Pregúntele a su pastora ¿cómo le va cuando tiene que estar en ayuno? Porque esta carne no quiere. Porque esta carne dice, no, ya come algo. Ya yo tengo hambre, ya en la tarde, en la mañana. Ya tenía aquí el ataque del enemigo tantito, pero la carne, como decía hoy nuestro pastor, nuestro mayor enemigo es uno mismo. Y ya estaba yo así, digo, ya me quiero ir a mi casa, ya quiero comer algo, ya, invítenme algo, una galleta, un dulce, algo.
Cómete un sneaker, dice pastor. ¿Por qué? Porque nuestra carne respinga, porque nuestra carne no quiere ser desintoxicada. ¿De qué? De todas esas contaminaciones. Y entonces empieza a respingar tu carne. Dan las 12 del día. ¿A qué hora se acaba el ayuno? ¿A qué horas? A las 12, tin, y empieza el relojito. Si tienen relojes de esos de los antiguos, de tin, tin, tin. Y tienen que dar 12 campanadas, ¿no? Y a la número 12, ¡ting!, usted ya está en la cocina comiendo. Y desquitándose, que es lo peor. Ayer yo me reía de alguien porque yo decía: Dios mío, están comiendo como desesperados. No se trata de eso. No se trata de pasar hambre. Se trata de nuestra comunión con Dios, de limpiarnos, de purificarnos ante su presencia. ¿Qué es lo que hace el ayuno? El ayuno nos va a permitir tener coinonía con nuestro amado. Porque me estoy dejando me estoy absteniendo de comer, de hacer cualquier otra cosa, con tal de buscar su presencia y con tal de que yo pueda ser el mayor beneficiado de todos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el consejo de Pablo según Corintios? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pastora, ¿qué es santidad? No es que usted ande con una blusa hasta aquí y con una falda hasta allá. Eso no es santidad, eso es religiosidad, mis amados. No es de que el hombre ande trayendo su Biblia debajo del brazo o su maletín y entonces, no, santo. No, eso es religiosidad. Porque la santidad no tiene absolutamente nada que ver con nuestra forma de vestir. Porque mire, una vez que usted tiene un encuentro personal con Cristo, no necesita que alguien venga y le aconseje: oye, como que le falta tela a tu ropa. El mismo Espíritu se lo va a decir. Prueba de ello, su pastora. A mí me enojaba que me juzgaran mi forma de vestirme. Y entre más me juzgaban, más lo hacía, porque decía: con que te molesta, pues entonces ahora lo hago más. No, porque vivía en la carne. Y si decía: oiga, pues es que cómo va hacia... Es mi forma de vestir. Y muchos de la Grey me juzgaron. Y decían: no, hombre, esta ¿qué de santidad podrá tener si mira? Oiga, pastor, dígale a su esposa que ya le eche más tela al vestido. Dígale que se vista apropiadamente. Dígale. Y sabe una cosa que yo un día descubrí y que papá me lo dijo: la santidad no tiene nada que ver con la ropa, hija. Porque yo veo tu corazón, y tu corazón para mí es puro. Porque tú no tienes malos pensamientos. Porque tú no te vistes para que, a ver a qué tipo lo vas a encantar, o a ver a quién no. Pero un día el Espíritu Santo me dijo: basta ya de esa forma de vestir, porque me representas. Y yo dije: sí. Perfeccionándonos en la santidad. Y la santidad tiene que ver vivir apartados del pecado, no de la ropa, del pecado. Perfeccionándonos cada día,
¿Cómo yo voy a ser santo? ¿Cómo voy a lograr esa santidad? Cada día crucificando mi carne y vivir para Cristo. Cada día, si tu carne te dice, mira aquella chica guapa, crucifica tu carne. Si te dice, mira, roba porque mira, te hace falta ese dinero, crucifica tu carne. ¿Por qué? Porque lo que Cristo espera es que te perfecciones en santidad. Es decir, lo que te está diciendo Pablo, el consejo de Pablo es: tienes que vivir cada día, sí, matando los deseos y las pasiones de esta carne que te hacen pecar, que te hacen caer y que te hacen contaminar. Pero ahora, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a perfeccionar? Cada día crucificando tus deseos y tu carne. ¿Cuántos ya no se enojan de aquí? ¿Cuántos ya lograron ese nivel de ser pasivos y ya no enojarse? Y que aunque la mosca le pase aquí, ya no se enoja. ¿Cuántos de aquí? Yo sí conozco a uno que ya no se enoja. Pero ¿sabe por qué lo logró? Y yo lo admiro a este hombre. ¿Sabe por qué lo logró? No fue nada fácil. Lo logró a través de las pruebas y a través de las dificultades. Cosa que usted y yo corremos. ¿Sabe por qué no se va a acabar que el hermanito de al lado le haga a usted ese enojo que siempre, ay, ya viste, hermana, haga esto? Uy, me choca que me esté diciendo que lo que tengo que hacer. Están perfeccionando que deje de enojarse. Una vez mi esposo publicó en las redes sociales en uno de mis cumpleaños, yo deseaba una palabra bonita, yo deseaba una palabra, wow, aquí bien, nice dirían por ahí. Y que me pone, tú eres la lija que Dios escogió para moldearme. Y yo dije, Dios mío, como una lija. Como una lija. Áspera y dura y así. Sabe que Dios utiliza muchas lijas ásperas y duras para formarnos y perfeccionarnos. ¿En qué? En santidad. En que ya no me voy a enojar, en que voy a tener la capacidad de abrazar a mi hermano, de abrazar a mi hermana y decirle, no pasa nada, manito. No pasa nada, manita. ¿Usted ya llegó a ese nivel? Yo no. Para allá voy. Porque el consejo de Pablo a los corintios le dice, perfecciónense cada día. Pablo mismo, no es que yo ya haya alcanzado todo, no. Pero ¿qué es lo que hacía Pablo? Extendiéndome siempre a lo porvenir, a lo mejor, hacer las cosas que mejor agradan a Dios y no a mi carne. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. ¿Alguien le puede dar lectura? Mire qué tremendo lo que Pedro, el apóstol Pedro, está diciendo en su carta. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado, ¿de dónde? ¿De dónde? Ya habían escapado de las contaminaciones del mundo, es decir, ya se habían limpiado, ya estaban limpios por la sangre de Cristo, por el bautismo, por la palabra, porque ellos ejercían aquellas cosas tan hermosas que Dios tenía para ellos. Y dice, ya se habían limpiado, ya se habían escapado de toda esa contaminación. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se enredaron otra vez en ellas, siendo vencidos. ¿Y cómo fue su estado? Piense un minuto, un segundo, cierre sus ojos y piense de dónde Dios lo rescató. ¿Cuáles son los hechos, las perversidades y todas las cosas de las cuales Dios lo sacó y lo liberó? Piense. Ya lo sacó de ahí, ya lo sacó de ahí.
vino a Cristo. La salvación vino a usted. Y fue limpio por el bautizo. Fue limpio por su palabra. Fue limpio por la Santa Cena. Fue limpio por todas esas hermosas bendiciones que Dios estableció en su palabra para podernos descontaminar. Y entonces dice Pedro: no te vuelvas a enredar en ellas. No vuelvas. ¿Por qué? Porque tu peor estado va a ser mucho peor que el primero. Va a ser mucho peor. ¿Por qué, pastora? Porque ahí el diablo no tiene piedad. El diablo te quiere acabar. El pecado te quiere acabar. La contaminación te quiere acabar. La contaminación te quiere destruir. Esta mañana nuestro amado pastor predicaba en Atlisco acerca, precisamente, esto es una de las contaminaciones, el vivir amargados, el vivir todos amargados y soberbios, es una contaminación del espíritu, del alma, de la condición del alma. Y algo que me impactó cuando pastor decía esta mañana, y decía en su ministración: si algo quiere hacer esa contaminación en tu vida, es decir, esa amargura, si algo quiere hacer y producir, es alejarte de Dios. Pero sabes una de las cosas: perder tu salvación. ¿Por qué? Porque tu estado actual, si tú te enredas nuevamente en esas cosas, va a ser peor. Nosotros conocimos a un joven, y ese joven tenía un buen trabajo, un buen chico, sí, pero él batallaba mucho con cosas de este mundo, y cada vez se enredaba más en eso, y los pastores le ministraban, oraban por él, lo liberaban. Este joven era liberado, pero sabe, nuevamente volvía a lo mismo. Nuevamente volvía a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Y mire, ¿sabe cuál fue el último estado de esa persona? A mí cuando me lo platicaron, yo no lo podía creer. Pero la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios se cumple. ¿Y sabe cómo terminó esta persona, este hombre? Como un vagabundo en las calles, tirado, enviciado en el alcohol, y lo peor, que la gente, me cuentan, pasaba y lo veía porque lo reconocían, ¿sí? Y en vez de levantarlo, en vez de animarlo, en vez de volverlo a fortalecer, pasaban y le daban una patada. Pasaban y decían: sabíamos que tú de ahí no ibas a salir. Y su estado fue mucho peor. ¿Por qué? Porque se volvió a contaminar. ¿Por qué? Porque se volvió a enredar en las cosas placenteras de esta vida. Y su estado vino a ser peor. Por eso es que como pastores, lo que más anhelamos y lo que más deseamos de usted, nuestro congregante, nuestra oveja, nuestro hijo o hija espiritual, lo que más anhelamos es enseñarle, discipularle, formarle. Y aunque a veces diga usted, y aunque a veces le caigamos mal, no importa, prefiero caerle mal, pero que su vida la lleve correctamente y no que se siga contaminando y que se pierda. Porque a mí me dolería y al pastor le dolería verlos a ustedes perdidos cuando Cristo les dio salvación y vida eterna. Y entonces Pedro hace esa recomendación.
Y él dice, ciertamente, si ya habiéndose ellos escapados de esas contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿cómo se descontaminaron? Por el conocimiento. ¿De quién? De Jesucristo. Es decir, por su palabra. Porque escuchaban palabra cada día. Gracias a Dios por los devocionales. Gracias a Dios por los discipulados. Gracias a Dios porque les enviamos siempre una palabra. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso va a hacer en usted que a través del conocimiento de su palabra, a través del conocimiento del Señor, usted se descontamine y sea libre. Y sea libre. Y entonces dice, pero habiéndose una vez más vuelto a lo mismo, su peor estado tiende a ser peor. Mi amado, yo le pregunto esta tarde, si ya Cristo lo limpió, si ya Cristo lo salvó, si ya Cristo le dio de su amor, ¿por qué tendría usted que volver a lo mismo? ¿Por qué? ¿Valdría la pena? ¿Valdría la pena? Yo creo que no. Pero Cristo quiere limpiarnos, quiere desintoxicarnos de todas esas contaminaciones que han venido a nuestro corazón y que no nos dejan avanzar, que no nos dejan alcanzar esas promesas, que no nos dejan ver más allá de lo que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Mi pregunta es, ¿usted ya ha sido prosperado? Y prosperado no económicamente, porque eso es una dádiva y eso es una añadidura. La verdadera prosperidad proviene del alma. ¿Usted ya ha prosperado? ¿Siente que ya ha prosperado? ¿Cuántos años tiene de cristiano? ¿Ha prosperado? ¿Ha prosperado su alma? ¿Ha prosperado? ¿O se siente estancado? ¿O se siente igual? ¿O siente que usted no ha avanzado? Porque si es así, hay una contaminación que no le permite avanzar hacia lo que Cristo tiene preparado para usted. Dice la palabra de Dios en el libro de los Evangelios, hablando Jesucristo: de su interior correrá ríos de agua viva que saltan, ¿para qué? Para vida eterna. ¿De dónde van a surgir esos ríos? ¿De dónde? De su interior. ¿Por qué? Porque lo que está aquí adentro usted lo va a hablar. Lo que hay en su corazón usted lo va a producir. Lo que hay en su interior va a correr como un río. Y entonces usted va a hablar. Entonces usted va a manifestar. Usted no puede decir yo te amo, pero por dentro está que rechina. Usted no puede decir yo te perdono, pero por dentro, mira, nada más que te voltees y yo te vuelvo a clavar el puñal. De su interior correrán ríos de agua viva para que salten, ¿para qué? Para vida eterna. De su interior, es decir, del corazón. Ustedes van a hablar del corazón. Yo cómo me doy cuenta cómo está la condición de su corazón, cómo habla, cómo se comporta con sus hechos. Juan capítulo 7 versículo 38. Aleluya. Pastor, déle lectura. ¿Y qué es lo que leíamos hace unos instantes atrás? Que de dónde se producían o de dónde se gestaban las malas cosas. Del vientre, donde se produce vida.
Y esta versión que dice, que acaba de leer el pastor, ¿qué dice, pastor? El que cree en mí, como dijo la escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. De su vientre fluirán, 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 fluirán. Es decir, desde su interior. Desde su interior va a correr, ¿qué? Desde su corazón. ¿Va a fluir qué? ¿Contaminación? ¿O va a haber una fluidez de qué? De su presencia. ¿Pero desde dónde? Desde el interior, desde el corazón, desde el vientre. Ayer platicando con un amado hermano, precisamente decíamos y tocábamos ese punto y decíamos, creo que llegó el tiempo de quitarnos toda falsedad, toda hipocresía, toda máscara, todo lo que a lo mejor nosotros podemos decir. Por ser el pastor le voy a decir que sí, por ser el pastor voy a cumplir, por ser el pastor voy a hacer, por ser el pastor voy a obedecer, por ser el pastor. Y como dirían, ¿y eso de qué le va a servir si desde su interior no cambian las cosas? ¿De qué le va a servir manifestar algo por fuera si por dentro no está fluyendo vida, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad? ¿Desde dónde? Desde adentro del corazón. Porque es bonito fingir, es bonito decir, es bonito hablar, pero accionar es muy diferente. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si tuviere alguna queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados? Vestirnos como escogidos de Dios. ¿Cuántos se van con Cristo? ¿Cuántos se van con Cristo? A ver, yo quiero ver, ¿cuántos se van con Cristo? Alza su mano. ¿Cuántos se van con Cristo? ¿Cuántos se van con Cristo? ¿Cuántos se van con Cristo? Pues yo quiero decirte esta tarde, vístete como un escogido de Dios. ¿Cómo? Santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Vístete, vístete, vístete como un escogido de Dios, como una escogida de Dios. Vístete cada día, vístete cada día. Esa es tu ropa, eso no te puede faltar. A ver, yo quiero ver que todos los de aquí ahorita se quiten las ropas y que anden desnudos. Capaz que uno me va a decir, está usted loca, ¿cómo me voy a desvestir? Pues así mismo pasa en lo espiritual, así pasa en nuestro interior. Nosotros no podemos andar desnudo. Dice su palabra que el que anda desnudo, es decir, anda en pecado, anda haciendo cosas que no son agradables. Ese es el que anda desnudo. Pero nosotros, dice la palabra, tenemos que vestirnos como escogidos del Dios Santo y amados por Él. Y no hacer como estaba establecido en la ley de Moisés, ojo por ojo y diente por diente. Me la haces, me la pagas. Eso nos enseña Dios.
¿Cómo debemos de vestirnos? Con amor, con entrañable ¿qué? Misericordia. A ver, mis amados, ¿qué pasaría si yo no perdono las ofensas que muchas veces nos hacemos? ¿Qué pasaría? No avanzaríamos, pero ¿sabe una de las cosas? Que estaríamos como el ejemplo del gran rey. Yo torciéndole aquí el cuello al que debe menos. ¿Por qué? Por no ser misericordioso. Por no perdonar sus faltas. ¿Sabe qué es lo que a mí, su pastora, muchas veces Dios le habla? Cuando la gente ha sido muy mala conmigo y me ha pagado muy mal después de que yo les he ayudado tanto. ¿Sabe lo que Dios me recuerda? Esta palabra: te tienes que vestir de entrañable misericordia. Y aunque te hagan, perdona. Perdona, porque esa es tu vestidura, porque eso te va a proteger de toda contaminación. Si yo ando vestido, no tienen por qué venirme a arrojar basura. Pero si no ando vestido, entonces me quieren lanzar cualquier trapo para yo poderme tapar. Cuando Cristo nos ha dado un vestido como escogidos de Dios. ¿Escogidos del pastor? No. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? A ver, yo quiero ver. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Cristo lo escogió y lo llamó? ¿Usted lo cree? Vístase de amor, vístase de perdón, vístase de misericordia. Esa es la característica de un hijo, de un escogido. Por eso cuando Él venga va a decir: mija, ven aquí conmigo, porque yo conozco tu vestir. ¿Cómo mi vestir? Sí, que está limpio, que está resplandeciente. ¿Por qué? Porque siempre amaste, porque siempre perdonaste, porque siempre tuviste la capacidad de ser misericordioso cuando otros no lo merecían. Y entonces terminamos con lo que Apocalipsis dice, versículo 19 de Apocalipsis 19:8. Y a ella, ¿a quién? Di, a mí, porque soy parte de la iglesia. A mí se me ha concedido vestirme de lino fino y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos, que es lo que acabamos de leer en el versículo anterior. Cómo nos tenemos que vestir como santos, cómo nos tenemos que vestir como llamados, cómo nos tenemos que vestir como escogidos de Dios. Y entonces la palabra se cumple en Apocalipsis, porque yo voy a venir por una novia limpia, por una novia resplandeciente, por una novia que no tiene mancha ni arruga, por una novia que no ha sido contaminada, sino que lavó sus vestidos y se preparó para mi encuentro glorioso.
Porque Cristo nos quiere descontaminar para prepararnos para el glorioso encuentro de nuestro amado Señor y Salvador. Y a ella se le ha concedido, ¿qué es conceder? Permitir, dar, otorgar, vestirse como un escogido. Quiero acabar con esto, iglesia. ¿Ya analizaste tu corazón cómo está? ¿Hay contaminación? ¿Hay contaminación? ¿Tienes contaminación? Hoy Cristo te dice: yo quiero limpiarte. Yo quiero limpiarte. Pero ¿sabes? Cristo te quiere decir algo más. No solo quiero limpiarte, sino quiero vestirte. Y quiero que tú andes haciendo acciones justas como mi escogido. Dice la palabra: el que peque, ya no peque más. El que roba, ya no robe más. El que miente, ya no mienta más. El que le gusta el chisme, corte la lengua, ya no hable más. Vístase como un escogido. Cristo quiere que lleguemos a conquistar nuestra tierra prometida, pero limpios, santos, sin mancha, sin arruga y vestidos como Él quiere vestirnos, porque Él ya lo proveyó. Él ya lo proveyó. Él ya lo proveyó. Mucha de la gente que se dice ser trigo, ¿qué cree que es? Cizaña. ¿Por qué cizaña, pastora? Porque siempre vivió contaminándose.